Buenos días, Paula. Voy a, buenos días, Paula. Voy a tratar de explicarte de la forma más rápida cómo realicé el programa. Entonces, ya sabemos, ¿no? Necesitamos hacer una conversión. En este segundo punto necesitamos hacer una conversión de un dato decimal, de un dato binario a un dato BCD, ¿sí? Que a propósito BCD significa decimal codificado en binario, una representación de un número decimal pero con un formato binario. Entonces, la idea es, bueno, yo investigando encontré este algoritmo. ¿Cuál es la idea? La idea es que aquí tenemos los datos que vamos a obtener en formato BCD, ¿sí? Entonces van a quedar acá almacenados las unidades, las decenas, las centenas y de pronto también las unidades de mil. ¿Sí? Para esto necesitamos, digamos que, escoger dos registros. Fíjense que el dato BCD va a estar representado, solamente necesita 4 bits, ¿no? Entonces, para estos dos, decenas y unidades, necesitamos un registro de 8 bits que lo vamos a llamar decimal parte baja. Y lo mismo para estos dos, un registro que lo vamos a llamar decimal parte alta. ¿Sí? Al, digamos, al hacer el ingreso de los datos se hace a través de los deep switch y con la misma metodología que el primer punto, utilizando los pulsadores. Entonces, el pulsador 1 va a ingresar, o el primer pulsador va a ingresar la parte alta del número binario. Entonces es colocar el dato en el deep switch y pulsar y hacer la pulsación. El primer pulsador carga la información en un registro que lo vamos a llamar binario parte alta. Y lo mismo, entonces habilitamos las opciones en el deep switch para cargar la parte baja del dato decimal y hacemos la carga con el segundo pulsador. Listo, tenemos el dato. Aquí en este ejemplo, si puedes ver, es 2, este dato en binario expresado en hexadecimal sería 270F. Entonces es fácil en el deep switch hacer las configuraciones, ¿no? 270F y lo bueno es que cargamos el dato y se va a ver reflejado en el arreglo de los LEDs. Entonces ahí apenas descargues el dato, tú puedes verificar que este dato sea el correcto. Siguiente paso es darle a la tecla Start para comenzar digamos, el desarrollo del programa. Entonces el programa lo que va a hacer, o digamos el algoritmo que hemos escogido para hacer la conversión, se trata de lo siguiente: es hacer corrimientos hacia la izquierda, ¿sí? A través de estos registros de unidades, decenas, centenas, ¿sí? Entonces él lo que hace es, hacemos un desplazamiento y vamos haciendo una comparación y vamos preguntando, ¿este dato es mayor que 4? Entonces, en el dado caso que sí, le sumamos 3. Lo mismo hacemos para este y para este, ¿sí? Desplazamos, o primero para nuestro código, lo que yo hice primero fue comparar y después desplazar, ¿no? Primero comparo, después desplazo. Entonces, te voy a mostrar cómo funciona aquí. Lo primero que aquí, digamos, lo que hacen es desplazan el dato y preguntan, ¿es mayor que 4? Indudablemente que no, porque es 1. Vuelven y desplazan el dato, se vuelve 2. ¿Es mayor que 4? No. Vuelven y desplazan el dato. ¿Es mayor que 4? Es igual, pero no mayor, o sea que la condición todavía no se cumple.
volvemos y desplazamos el dato. Este 1 pasa para acá y ahora sí se convierte en un 9. ¿Sí? Entonces, ese 9, preguntamos, ¿es mayor que 4? Sí, evidentemente es mayor que 4. Entonces, le sumamos 3. Entonces, al sumarle 3, este dato corresponde al 9 más 3, 12. ¿Sí? 8 y 4, 12. Entonces, ya cambiamos la información de acá por 12. Seguimos el proceso de la misma manera, ¿no? Vamos desplazando y vamos preguntando. Mire, si desplazamos este dato hacia allá, este 1 se pasa para acá, este 1 se pasa para acá y entra este. Entonces el dato ya no es este, sino 9. Y se vuelve y se pregunta, ¿sí? Y se vuelve y se suma 3. Pero estas preguntas hay que hacerlas para todos los datos, ¿no? Aquí no está representado, pero aquí hay ceros, 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 ceros que se van corriendo hacia la izquierda. Entonces, igual nos toca ir preguntando por todos estos datos, ¿sí? Entonces, la clave del éxito es que aquí para este dato, que mira, si contamos, serían 8, 4, 12 y 2, 14, ¿sí? Se hacen 14 desplazamientos, ¿no? Hasta el final, realmente 14 desplazamientos. Entonces, pero nuestro dato no es de 14, sino de 16. Nosotros vamos a hacer 16 desplazamientos. Esto en rojo significan los corrimientos y esto en negro significan las sumas que vamos realizando. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que se hace el corrimiento o primero se compara, ¿no? Primero se dice, bueno, ¿es mayor que 4? Sí, entonces se le va haciendo la suma de más 3. Si no, pues no hace nada, sigue al siguiente corrimiento, se desplaza, se desplaza, se desplaza. Como puede ver aquí, mire, aquí dice primero, se hicieron unos desplazamientos, no se sumó nada porque no había necesidad. Aquí sí, cuando dice adicione 3, es porque se hizo la operación de adicionar los 3. Y aquí resultó que las decenas y las unidades se le sumaron 3. Y por aquí más abajo, fíjese que aquí solamente necesito sumarle a las unidades, a los otros no, y aquí sí a las centenas, decenas y unidades se le sumaron 3. ¿Sí? Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que primero se compara y después se desplaza. ¿Por qué? Porque la última operación que se realiza es desplazamiento, no comparación, no suma. ¿Sí? Lo último que vamos a hacer es hacer el corrimiento. O sea, en el paso 16 o en el último paso solamente lo terminamos con el desplazamiento. Entonces, la explicación para resolver ese algoritmo sería esta, ¿no? Entonces necesitamos hacer una rotación a la izquierda, ¿sí? A la izquierda están los dos datos binarios, ¿no? Entonces, en esta parte va a estar binario alto y aquí está binario bajo. Entonces, primero rotamos binario bajo y después a través del carry rotamos binario alto. Y después, a través del carry, lo rotamos a través decimal alto. ¿Sí? Y después, a través del carry, lo rotamos hacia decimal alto. Entonces, demos o pongamos una situación para que entendamos cómo es que vamos a resolver, hacer las operaciones dentro del programa. Entonces, digamos que vamos rotando los datos y llegamos a esta situación en que en este decimal están estas dos situaciones. En esta primera parte que vendrían a ser las unidades, acuérdese que aquí van a quedar las unidades, aquí van a quedar unidades decenas, centenas y aquí unidades de 1000. Entonces, se da esta opción, ¿no?
Entonces, para poder resolver nuestro programa, nosotros sí tenemos que ir preguntando, ¿no? Que si el dato es mayor que 4. Entonces, para poder preguntar, necesito, digamos, borrar esto, porque es que yo, si dejo esto, pues ya no puedo concentrarme en esta parte, ¿no? Necesito borrar esto. Entonces, ¿cómo hago para borrar eso? Entonces, utilizo una instrucción que es AND y le pongo 0F. Usted sabe que una instrucción AND lo que hace es eliminar esta parte, porque si todas las operaciones con 0 dan ceros, 1 y 0 da 0, 0, ceros. Y aquí los unos dan unos. Entonces, si yo hago la operación acá, mire aquí, el resultado, esta parte va a ser 0 y esta parte va a quedar igual. Va a filtrar, es como un filtro, ¿no? Entonces, filtro para eliminar esto. Entonces ya llego aquí a este momento, obtengo este resultado que sería esta parte, pero eliminando esto. Y ahora sí puedo preguntar, ¿el dato es mayor que 4? Para nuestro ejemplo, evidentemente sí, porque aquí el dato da 7. Entonces, ¿qué hacemos? Le sumamos 3. ¿Sí? Entonces, 7 más 3, resultado 10. Y el resultado lo colocamos aquí, ¿sí? En decimal bajo. O sea, aquí en esta parte. Y mire lo interesante, que esta parte de aquí arriba no se va a alterar, porque mire, se suma 3, se modifica esto, pero esta de aquí quedó igual, 5, ¿sí? ¿Sí ves? Quedó igual. Entonces, para ese caso, hacemos la suma, ¿no? Es desplazar, comparar y sumar, si es mayor que 4. Bueno, entonces no hay problema, es hacer una AND y después hacer la comparación y devolver el resultado aquí a esta parte. Lo único sí que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que ya para hacer la comparación, porque tenemos que hacer comparación primero esta, después comparamos esta y esta. Ahora nos toca hacer la comparación para esta parte de este registro. Entonces, para poder hacer la comparación sí ya cambia, porque ya tenemos que hacer una operación pero de AND, pero no con 0F, sino con F0, para dejar pasar el dato, este dato lo deja pasar y el de abajo lo bloquea. Entonces aquí llegamos, pasamos, deja pasar este dato, llega aquí, este lo bloquea y cogemos eso que es ese resultado que se generó y preguntamos, ¿es mayor que? Acá no es 4, no podemos preguntar por 4, sino por 40. Se me olvidó ponerle un 0 acá, es por 40, porque estamos preguntando es en la parte alta de este registro, ¿sí? No va a ser comparar con 4, porque aquí fíjense que este dato ya no es mayor que 4, ¿sí? Entonces tiene que ser es mayor que 40. 40 se coloca aquí, ya lo vas a ver en el programa. Entonces 40, preguntamos, ¿es mayor que 40? Sí, entonces ¿qué hay que hacerle? Sumarle 3, ¿no? Como lo hicimos acá, pero aquí no le podemos sumar 3 porque es que lo que necesitamos sumar debe estar a este lado. Sí, aquí se me olvidó poner el dato que era 0101, 0101. Entonces aquí este dato corresponde a 5, ¿sí? 5, tenemos 5, lo pasa para acá, preguntamos, ¿es mayor que 5? ¿Es mayor que 4? Sí. Entonces a ese dato que estaba acá, que era el 5, le sumamos 30, no 3, sino 30. ¿Sí? 30 es este dato, que correspondería como, viene siendo como la misma esencia, pero quitando esto, ¿sí? Pero para efectos del procesador necesitamos es el 30. Entonces, hace la suma, entonces sería 5 más 3 da 8. ¿Sí? Y ese dato lo coloca aquí
el dato de aquí no se va a alterar, porque como estos son ceros, al hacer la suma, pues queda igual. Entonces, lo hacemos para este, y también lo tenemos que hacer para este y para este. Entonces ya el programa es muy sencillo, bueno, pues no tan sencillo, pero si ya entendiendo esto, pues ya solamente ya nos vamos a la parte del programa. Nos vamos a la parte del programa, a ver dónde está. A ver, quitemos esto de acá, quitemos esto de acá, quitemos esto de acá. Y ya tenemos el programa. Entonces, el programa es exactamente o con la misma situación del anterior, que sería llamar a una rutina que se llama ingresar datos. Entonces acuérdese, Paula, de utilizar esta metodología, ¿no? Hacerlo por bloques. Yo no entiendo, tú me muestras los programas, pero yo no veo que utilices este cal. Acuérdese que cal es llamar a una subrutina, y para poder regresar de esa subrutina solamente hay que utilizar lo que se llama la palabra return, el código, no, sino la instrucción return, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es llamar otra vez los datos, que es ingresar los datos. Entonces, ingresar los datos es lo mismo de la vez pasada, pero pues haciéndole una pequeña modificación, que sería que el botón dato A va a recoger la parte alta, va a recoger la parte alta del binario, ¿sí? Si estoy bien acá, a ver, binario. Bueno, aquí le voy a mostrar, tenemos definido dato A, dato B, binario alta, binario bajo, decimal bajo, decimal alto. Tenemos que tener un contador y un registro temporal para hacer una instrucción, y el registro deep switch. Entonces para ingresar los datos, cogemos, al oprimir el botón, él simplemente llama al puerto deep switch, que es recoger el dato del puerto C y el puerto E, y pasarlo a un registro deep switch, y del registro de switch lo pasamos al dato A, y también lo pasamos a la parte alta de los LEDs, del arreglo de LEDs, ¿eh? Entonces el primer botón carga la parte alta del binario, ¿sí? Y ya los datos quedan en el dato A y en el dato B, ¿sí? Dato A y dato B. Y el programa lo que hace es, al comienzo, es pasar lo que está en los datos a los registros binarios, binario alto y binario bajo, ¿sí? Entonces apenas oprimamos el botón Start, pues lo que va a hacer es empezar el programa, cargar los datos en los registros, y cargar un contador con 16, porque tenemos que hacer el ciclo 16 veces, y hacer la lógica que mostramos aquí en las imágenes, que es esta que está aquí, que es precisamente es esto, que es cargar el registro W con 0F, que es esto que está acá, ¿sí? Utilizamos un registro temporal para poder hacer la operación, porque no podemos modificar este dato siempre tiene que estar con los mismos datos, no hay que modificarlos. Entonces el registro temporal hace la operación con la AND y con el 0F, ¿sí? Y ahora sí preguntamos que si ese registro temporal es mayor que 4. El registro temporal es mayor que 4. Entonces aquí en esta instrucciones hacemos la comparación, y entonces si se cumple la condición, lo único que hacemos es coger y sumarle el 3 al registro decimal. Pero esto es para esta parte de acá, ¿no? Para la parte
para esta parte, o sea, sería esta condición que se nos va aquí, ya cambia, ya no le ponemos 0F, sino F0, ya no le ponemos 0,4 sino 40, ya no le ponemos 0,3 sino 30. ¿Sí? Entonces esto lo hacemos para el registro parte baja, ¿no? Y hacemos exactamente igual para este otro registro, que ya es la parte alta del decimal. Lo hacemos acá, empezamos con el 0F, mire acá estamos trabajando con el registro decimal parte alta, y después hacemos lo mismo aquí con este segmento, pero ya utilizando esto, ¿no? Tener en cuenta eso. Y ya el programa simplemente hace, y después primero hace las comparaciones, ¿no? Estos primeros bloques son las comparaciones, y esta parte viene siendo el desplazar. Entonces necesitamos primero, como el dato va a rotar hacia la izquierda, lo primero es poner en el carry el valor de 0, ¿no? Para que se vaya como inyectando un 0, ¿no? Al hacer los desplazamientos. Y entonces el desplazamiento comenzaría por la parte baja del dato binario, y después de aquí el dato se pasa al siguiente, que sería binario parte alta, y después al siguiente decimal. Siempre lo hacemos rotación a la derecha a través del carry. El carry, digamos, es el que hace posible que se haga esta rotación. Después, como tenemos que hacer 16 veces la operación, simplemente decrementamos el contador y preguntamos que si ya llegó a 0. Si no ha llegado a 0, entonces se regresa y vuelve a hacer la comparación y después la rotación. Termina el proceso cuando llega a 0, y el último paso sería pasar la respuesta a los displays y terminar. Ahí, digamos, se pasa la respuesta a los displays y se muestra el resultado. Entonces le vamos a hacer la demostración aquí. Entonces tenemos acá el circuito. Lo único que necesitamos es cargar los datos. A ver, ya tenemos el circuito. Entonces vamos a verificar que el programa esté instalado. El programa es laboratorio.2, laboratorio 1.2, y lo seleccionamos, abrir, aceptar, cargamos los datos. Entonces dijimos que para nuestro ejemplo vamos a cargar aquí. El ejemplo nos dice que, digamos, este ejemplo es de el número 909.999 en binario, corresponde a la respuesta sería 9999, o sea 9900 decimal, y este es el valor en binario. Entonces sería 270F. Entonces 27/F lo vamos a colocar acá. Primero vamos a cargar la parte alta, entonces 27 acá. Tomamos, y la parte más alta de acá sería el 2. Bueno, primero corramos el programa, colocamos un 2, vamos a poner todo en 0, 27, 27. Entonces tenemos acá el 2, ¿sí? Esta es la de mayor peso. Entonces de acá hasta acá, estos 4, 2, y de aquí hasta acá el de menor peso. Estos 3, 7. Entonces 27. Con este pulsador lo cargamos. Entonces, como puedes ver, cargamos. Es que aquí toca dividir en 4, ¿no? Estos todavía no lo hemos cargado.
estos tampoco lo hemos cargado, entonces el dato aparece acá 1, 1, 1, 0, que corresponde a un 7, 0, 1, que corresponde a un 2, 27. La parte alta la cargamos con 0F, 0F. Entonces vamos a poner el F acá y vamos a poner el 0 acá. Entonces cargamos con el segundo pulsador 0F, 0 acá, F acá. Siguiente paso, le damos en este pulsador para hacer la operación. Entonces hacemos la operación, el resultado generado va a ser 9 9 unidades, valor decenas 9, 9 y 9, 9999. Entonces esa es la demostración que funciona, le puede hacer todas las pruebas que usted necesite, pero pues ahí está funcionando. Entonces ahí te mando, que tengas un buen día y seguimos charlando.